Buenas, buenas. Bueno, por acá comienzo a saludar, esperando que se vaya uniendo gente. Acá estoy dispuesta a responder todas las dudas o todas las preguntas que quieran saber con respecto a psicogenealogía. Por supuesto voy a hablar un poquito de los fundamentos, del origen, qué es la psicogenealogía. Hola Alexandra, ¿qué es la psicogenealogía? ¿Cómo inicia? O sea, ¿dónde nace? Hola Raquel, buenas tardes. ¿Cómo nace la psicogenealogía? Y, por supuesto, lo más importante, en qué se enfoca y en qué nos puede ayudar la psicogenealogía para nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, vayan preparando sus dudas o sus preguntas, o a medida que yo voy hablando pueden ir preguntando, ¿no? También las personas que no estén en vivo, sino que vayan a ver este vivo grabado, también pueden dejar sus preguntas y se las vamos a responder. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarlas. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué es la psicogenealogía? La psicogenealogía es una disciplina, si se quiere, relativamente reciente. Comienza, ¿no?, como a hablarse de psicogenealogía y de la dimensión transgeneracional, los años 70, en los años 80, y por supuesto la palabra psicogenealogía une estas dos disciplinas, que es la psicología y la genealogía, ¿no? Ya sabemos que la genealogía, hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. La genealogía es el estudio del sistema genealógico, del sistema familiar, ¿no? De la herencia. Entonces, por supuesto que todos sabemos que los rasgos, ¿no?, del ADN heredamos, ¿no? Heredamos rasgos físicos, heredamos color de piel, color de pelo, forma de la cara, forma de los ojos, la manera de caminar, ¿no? Eso ya sabemos que se hereda. La psicogenealogía va un poco más allá, o va mucho más allá. Y la psicogenealogía lo que nos propone, que también le voy a hablar un poco de los fundamentos y de los estudios que justamente sustentan la psicogenealogía, parte que no solamente heredamos esos rasgos físicos que tienen que ver con el ADN, sino que heredamos también patrones de conducta o características más referidas a lo inconsciente o a lo psicológico de nuestros ancestros. Entonces, ¿cómo nace la psicogenealogía? La psicogenealogía, el nombre de psicogenealogía, de psicogenealogía, se lo debemos a Atsusenberger. Atsusenberger fue una psicóloga especializada en, por ejemplo, ella se especializaba en dar terapia a pacientes con enfermedades terminales. Y ella, con sus pacientes, se dio cuenta que en muchos casos se repetían fechas. De ahí también, bueno, ella termina de darle forma a esto que comenzó con los estudios de Josephine Hilgard con respecto al síndrome de aniversario, ¿no? Ella observó repeticiones de fechas, repeticiones de edades. De hecho, como el enunciado, este enunciado tiene que ver con que ella cuenta que estando con una paciente con un cáncer terminal, una chica joven de 35 años, atendiéndola en su casa, ve una pintura, un cuadro de una mujer también joven y muy parecida a esta paciente. Ella le pregunta quién es esa mujer y la paciente le dice: es mi mamá, que falleció de cáncer a los 35 años. Entonces, eso le da a ella como el punto de partida para empezar a investigar esto que se desarrolló como el síndrome de aniversario. También, previos a Atsusenberger, hay muchos estudios de parte de psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, que ellos empezaron a estudiar con sus pacientes la dimensión transgeneracional.
¿no? Ya Freud hablaba de, bueno, de esto del vínculo, ¿no? Entre los padres y los hijos, del trauma, etcétera. Bueno, la psicogenealogía, como les decía, va a una dimensión más allá y no solo lo lleva a la familia nuclear, papá, mamá, sino a la familia, al transgeneracional, ¿no? A generaciones anteriores. Y ellos empiezan también a observar, por ejemplo, ellos observaban en sus pacientes síntomas o signos de trauma, de estrés postraumático, de fobias, de miedo, que no necesariamente tenían que ver con algo que hubiese ocurrido en su infancia, o en su adolescencia, o en su vida, sino que tenía que ver con una experiencia que vivieron sus ancestros, abuelos, bisabuelos, por ejemplo, ancestros que estuvieron en guerras, que pasaron hambrunas, que tuvieron migraciones muy dolorosas, que tuvieron que emigrar, o hubo hechos muy traumáticos. Y entonces aquí se empieza a desarrollar como les digo, este concepto de puede ser que más allá de los rasgos físicos también se hereden los traumas, se hereden los conflictos, se hereden también, por supuesto, las habilidades o las facilidades o los talentos. Y bueno, ahí se abre como toda esta dimensión. Hay muchos precursores de la psicogenealogía, como Iván Borso-Meginaghi, como María Torok y Nicolás Abraham, como, bueno, Atsusenberger, Josephine Hilgar, Didier Dumas, que eran psicólogos, psicoanalistas, que estudiaban en sus pacientes la dimensión transgeneracional e hicieron hallazgos súper importantes que, como les decía, fueron dándole la base a esto que después con Atsusenberger se llama psicogenealogía. Hasta acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si ya conocen qué es la psicogenealogía, sabían algo de esto, bueno, pueden ir preguntando libremente. La idea de este vivo es esta, ¿no? Que no sea demasiado extenso, sino que hagamos como un ida y vuelta de preguntas y respuestas o de dudas que surgen mucho con respecto al alcance de la psicogenealogía. ¿Cuál es la base también o cuál es la herramienta de trabajo de la psicogenealogía? Por supuesto, el genosociograma. El genosociograma es este gráfico del sistema familiar, que es mucho más amplio. Podríamos decir que el genosociograma es un árbol genealógico extendido, porque en un árbol genealógico, como generalmente lo conocemos, bueno, tiene forma de árbol y tiene nombres de los padres y de los ancestros. En el genosociograma, como les decía, es como un gráfico extendido, es una historia. ¿Por qué? Porque además vamos a plasmar, no necesitamos, esto también es muy importante, no necesitamos conocer todas las historias, todas las fechas, buscar datos, no, con lo que sepamos, con la información que nosotros sabemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros bisabuelos, nosotros podemos hacer nuestro genosociograma, en el que vamos a poner nombres, vamos a poner fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, vamos a poner enfermedades, podemos ponerle la profesión o el oficio, podemos ponerle algún evento importante como una migración, como un matrimonio, una separación, un divorcio, número de hijos, abortos también, ¿no? No nacidos o niños que hayan fallecido. Ahí te respondo, Maya. Hay muchos. Maya pregunta cómo se aplica en terapia la psicogenealogía. La psicogenealogía es, bueno, de hecho hay muchos psicólogos o especialistas en salud mental que introducen también o aplican esta dimensión transgeneracional en sus pacientes, ¿no? La psicogenealogía, yo les comentaba en algún reel o en algún post, que la psicogenealogía o los psicogenealogistas, a través del estudio del genosociograma, buscamos repeticiones, ¿no? Esto que les comentaba que había encontrado Atsusenberger con esta paciente. Atsusenberger
nos trae el genosociograma y ella armaba el genosociograma con sus pacientes, ¿no? De hecho, ella también se dedicaba al psicodrama. Ella hacía como grupos de trabajo y en grupales, se iban armando los genosociogramas grupales y se iba buscando esta conexión. La repetición lo que nos va a hablar es de una conexión. Y es increíble porque lo veo todos los días, cómo nosotros creemos que sabemos, ¿no? Y tenemos toda la información de nuestro sistema familiar. Y en realidad, cuando lo vemos plasmado en el genosociograma, es que nos vamos a encontrar con información que tal vez no le habíamos dado o importancia o lugar, ¿no? Por ejemplo, mira, haciendo mi genosociograma, me di cuenta que tengo la misma profesión que mi abuelo, o que tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Tengo hijos, fui mamá a la misma edad que mi mamá me tuvo a mí, y a la misma edad que tal vez mi abuela tuvo a mi mamá o a mi papá, o me doy cuenta que mis abuelos tuvieron 3 hijos, yo tengo 3 hijos, o perdieron un hijo, yo perdí un hijo, o hubo algún acontecimiento que los haya marcado, un acontecimiento muy importante que los haya marcado a cierta edad, y a mí a cierta edad me pasó algo muy parecido. Eso lo vemos muchísimo, y lo vemos porque cuando nosotros, el genosociograma lo que nos permite es ordenar toda esa información y observarla. Por ejemplo, incluso es una herramienta también, por eso les decía que no necesariamente necesitamos tener libros, actas de nacimiento. Si los tenemos, buenísimos, pero no lo necesitamos porque también es una herramienta bastante intuitiva. Entonces, a partir de la intuición es que nosotros vamos a ir haciendo como esas conexiones entre ese ancestro o esa ancestra y conmigo, ¿no? Por ejemplo, es muy importante también porque, bueno, nos damos cuenta en la práctica de se me olvidó, ay, mira, hice el genosociograma y se me olvidó poner a un abuelo, se me olvidó poner a este tío, se me olvidó poner a esta tía. Los olvidos también son muy importantes, ¿no? Tomar en cuenta los olvidos, tomar en cuenta si nos equivocamos. Y yo pensé que mi tío era el segundo hijo y lo puse como el primero. Todo eso nos va a dar información. Ya va, que ahí tengo una pregunta que creo que se me pasó. Noé, quería consultar. Mi hija falleció de leucemia, lo lamento muchísimo, Noé. Hace unos años. ¿Este fallecimiento fue como una limpieza en el árbol? No necesariamente, porque eso es otra cosa que tiene la psicogenealogía y en general, ¿no? No hay una receta, no hay algo que sea aplicable a todo el mundo. Hay que revisar, hay que ver, por ejemplo, si ella era doble de alguien que haya padecido la enfermedad. Hay que ver porque no hay... Si bien hay ciertas generalidades, hay que ir al caso de la persona. O sea, hay que ir a la historia de cada persona. Es muy particular dar una respuesta así porque en realidad no lo sé. No lo podemos saber. Bueno, a ver... siguiendo con la pregunta anterior, que cómo se trabaja terapéuticamente con la psicogenealogía. Y trabajamos con en primer lugar, la comprensión. Ahí voy contigo después, Nadia. La comprensión, el hacer, o sea, lo principal es hacer esta conexión. Hasta que yo no haga esta conexión, eso probablemente, les hablaba como precursores de Nicolás Abraham y María Torok, que ellos hablaban de la cripta y el fantasma. Entonces ellos hablaban de que esto que no queda, que no se resuelve, que queda cortado o que queda sin elaborar, como los secretos, como los duelos, como las pérdidas, se guardan en una cripta, ¿no? Porque también
tenemos que tomar en cuenta esta dimensión del inconsciente familiar, ¿no? Que todos, al pertenecer al mismo sistema, hay información inconsciente que se comparte. Entonces, nosotros el primer paso que hacemos en psicogenealogía es hacer estas conexiones, ponerle luz, traer comprensión a esto, de dónde viene. De acá viene mi síntoma, de acá viene esta repetición, de acá viene este conflicto, y después lo vamos a trabajar con herramientas intuitivas, ¿no? Hay muchísimas, bueno, de hecho, las constelaciones familiares también son como una, se vincula como con la psicogenealogía, ¿no? Por ejemplo, claro, qué edad tiene, a qué edad comenzó el síntoma, qué pasó cerca del momento en el que iniciara el síntoma. Entonces trabajamos con herramientas intuitivas, trabajamos con visualizaciones, trabajamos con protocolos, trabajamos con actos simbólicos. ¿Para qué? Para que ya una vez que tengamos, digamos, la comprensión a nivel consciente, ahora llevemos esa información a nuestro inconsciente, ¿no? Y nuestro inconsciente pueda ubicarse en el presente, en el que somos una persona distinta, que por supuesto tenemos lazos sanguíneos, tenemos lazos familiares con ese ancestro, con esa ancestra, pero que nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo distinto y de que nuestra vida sea distinta, ¿no? Bueno, esa frase sanadora que se usa tanto en constelaciones familiares, que es: mírame con buenos ojos si yo lo hago diferente, ¿no? Porque el inconsciente familiar busca el equilibrio y busca el equilibrio a través de la repetición, a través de la compensación, a través de la reparación. Todos venimos a reparar algo. Lo que hay que ver, o lo que tenemos que ver en nuestro caso, es si eso que yo vengo a reparar, si esa lealtad me genera conflicto, me genera dolor, me genera dificultades, me genera una repetición, un miedo irracional, algo que yo no puedo explicar, ¿no? Es muy común en la psicogenealogía, cuando abordamos una consulta de psicogenealogía, es hacer énfasis en esto, ¿no? ¿Qué es eso que se repite? ¿Qué es eso que me pasa una y otra vez? ¿Qué es eso que no puedo evitar? ¿Qué es eso que por más que yo intente hacer otra cosa? Yo siempre cuento, por ejemplo, el caso de una consultante que se dio cuenta de una repetición en su vida, que ella quería emigrar, ¿no? Ella quería emigrar, quería irse a vivir a otro país. Pero cada vez que estaba cerca de lograrlo, ¿no? De irse, de comprar los pasajes o de ya tener como el viaje concreto, algo pasaba. Algo pasaba que le impedía, situaciones inesperadas, situaciones que ella no podía entender, cómo después de haber hecho tantas gestiones y haber cumplido tantos pasos y haber hecho lo que tenía que hacer, ese viaje se truncaba. Cuando hacemos el genosociograma, nos encontramos con que ella es doble de su abuelo. Y ese abuelo, doble por fecha de nacimiento, y ese abuelo había migrado de su país, ahora no recuerdo exactamente un país, pero un país bastante lejano. Había emigrado a los 17 años, solo, ¿no? Y esa migración, claro, en la época en que el abuelo emigró, no es ahora, ¿no? Que hay Skype, que hay Zoom, que hay WhatsApp, que los que tenemos familiares, los que vivimos en otra parte del mundo, tenemos familiares lejos, tenemos formas de comunicarnos y tenemos formas de vernos y tenemos formas de estar cerca, ¿no? Simbólicamente. Bueno, en la época que ese abuelo emigró no había nada, ¿no? No había nada de esto. Y ese abuelo, ella me contaba, por ejemplo, o ella se dio cuenta en la sesión de que el abuelo, ella notaba en ciertos momentos del año que el abuelo se deprimía. Se ponía muy triste o se ponía a llorar, más allá que este abuelo hizo su vida, hizo su familia en este otro país, ¿no? Pero ella se daba cuenta, ella se dio cuenta de una tristeza inexplicable que el abuelo sentía o expresaba en fechas importantes, ¿no? En las Navidades o en los nacimientos de sus hijos, en los nacimientos de sus nietos. Entonces ahí es que nosotros empezamos a hacer la conexión de seguramente ese duelo migratorio,
porque una migración es un duelo, y más cuando se da bajo estas características, de que tuvo que escapar, de que tuvo que salir huyendo, de que tuvo que irse para salvar su vida, del dolor que esto le produjo a él, que no pudo volver a ver a su familia. Tomemos en cuenta que emigró siendo un adolescente, con 17, 18 años, pero no solamente el dolor de él, el dolor de su familia, el dolor de su madre, que no volvió a ver a su hijo, el dolor de sus hermanos, ese dolor, ¿qué fue lo que grabó el inconsciente familiar en este sentido? No te vayas, porque si te vas, no te vamos a volver a ver, o vamos a sufrir mucho, entonces no te vayas. Cuando ella logró entender esto, y cuando logramos hacer un trabajo de comprender, mirar el dolor de ese abuelo, mirar ese dolor de su bisabuela, mirar el dolor que ocasionó una migración forzada, entonces ella pudo ser libre para elegir libremente para dónde irse y hacer el viaje que quisiera, ¿no? Pero bueno, esto a mí me parece un ejemplo de muchos otros que tengo, que nos cuenta cómo operan las lealtades y cómo opera y cómo se transmite lo que no. Seguramente ese abuelo no pudo hacer ese duelo. Ese abuelo tuvo que llegar a un país con un idioma distinto a los 17, a los 18 años y tratar de ver cómo sobrevivía. Ese abuelo no tuvo tiempo de sentirse triste y de darse el espacio para el dolor, no hubo espacio para eso. Entonces, claro, eso quedó, como hablaban Nicolás Abraham y María Torok, como una cripta que se transmite como un fantasma. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el caso de ella? El fantasma de la migración. La migración es dolorosa, la migración es peligrosa, por más que ella lo quisiera a nivel consciente, ¿no? A ver, ya va, que creo que se me pasaron. Nadia, ajá. 25 años que tengo ataques de pánico, constelé 3 veces y se vio el porqué. Pero ahora estoy peor que antes. A ver, ¿cuál fue el porqué? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces esto no es, como les decía al principio, no es magia, aunque a veces parece, pero no es magia. Imagínate que es algo que está grabado, que está instalado en el inconsciente. Y en muchos casos no es fácil cambiar eso que quedó grabado a nivel inconsciente. Entonces, muchas veces hace falta más de una constelación, a veces hace falta terapia psicológica, a veces hace falta algo más intuitivo, algo más inconsciente. Hay que ver porque si lo has trabajado, bueno, esto de la repetición, ¿no? Esto que se repite y se repite y se repite y se repite, bueno, se repite porque tiene un porqué. Eso es lo primero que tenemos que entender. Se repite porque tiene una base, tiene una raíz, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los ataques de pánico, bueno, ¿qué pasa en un ataque de pánico? Se acelera el pulso, hay taquicardia, hay falta de aire, hay la sensación inminente de que me voy a morir, o de que me voy a volver loca, o de que me va a pasar algo. Entonces hay que ver, ahí hay que ir, Nadia, atrás, y buscar esa raíz. Por ejemplo, esto, ¿no? A partir de cuándo empezaron, en qué, más o menos a qué edad o en qué fecha. Ahí buscamos esto que te decía, buscamos la repetición, porque ese ataque de pánico está ahí porque tu inconsciente lo necesita ahí, ¿no? Tu inconsciente lo necesita ahí y se está activando porque está respondiendo a algo. Entonces, bueno, hay que verlo con mucha más profundidad. Como les decía, hay que ver caso a caso, ¿no? Hay que armar ese genosociograma, hay que armar toda esa historia, hay que buscar esas conexiones y ahí lo podemos trabajar. ¿Qué es rápido? ¿Qué es instantáneo? No, en muchos casos sí, en muchos casos no, porque tiene que ver con el peso psíquico, la carga psíquica, la carga emocional que haya detrás de esto, ¿no? Entonces hay que
tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Nosotros, bueno, como terapeutas sistémicos, como terapeutas transgeneracionales, como psicogenealogistas, no hacemos juicios, no damos esto es esto, ¿no? Ah, bueno, si tienes esto es porque es esto. No, hay que ver, y hay todo un abanico de posibilidades, porque tal vez estamos viéndolo de una manera muy, muy general, no es por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde es. Pero eso requiere un estudio personalizado. Eso requiere un trabajo personalizado. Bueno, nosotros en la escuela ofrecemos sesiones de terapia transgeneracional integral, ofrecemos sesiones de biodecodificación astrológica, de constelaciones, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no caer en generalismos, no caer en determinismos, porque incluso eso puede ocasionar más ansiedad o más puede incrementar los síntomas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como consteladores familiares, como psicogenealogistas, en ver con la persona con la que estamos tratando. Carmen dice, no soy consteladora, soy constelado. La pregunta que dicen que no se debe constelar con vincones o muñecos, Bert Hellinger no estaba de acuerdo. Bert Hellinger constelaba de forma grupal, presencial. Lo que pasa es que ahí, y yo creo que hay que darle la oportunidad de probar cosas nuevas, ¿no? Bert Hellinger, por supuesto, lo respetamos, lo honramos, este regalo maravilloso de las constelaciones familiares que nos dejó. Pero bueno, los tiempos avanzan, y vemos también que, más allá que él seguramente no estaba de acuerdo, vemos que las constelaciones con muñecos funcionan. Eso es lo que vemos. Que las constelaciones con muñecos, que las constelaciones incluso virtuales funcionan. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me pasó cuando la pandemia, que, bueno, se tuvo que empezar a hacer constelaciones de manera virtual, y tanto yo como muchísimas personas teníamos cierta desconfianza, ¿no? Viniendo de hacer constelaciones presenciales. Entonces, bueno, ¿esto funcionará? A mí me parece que no, porque que yo puedo afirmar y confirmar que funciona. Yo como constelada, ni siquiera como consteladora, yo como constelada funciona. Entonces, sí, por supuesto que respetamos este legado que deja Bert Hellinger, pero yo creo que también podemos probar. Habrá personas a las que no les funcione, no les guste, no se sientan cómodas, y yo por mi parte puedo decir que afirmo que funciona. Tanto las virtuales como las que tienen muñecos, las que usamos muñecos. De hecho, no solamente muñecos, hay personas que utilizan figuritas, cristales, monedas, no, fichas, no importa. Lo importante es que se haga. ¿Qué es una constelación? La constelación es la representación del sistema familiar. Entonces no importa tanto por qué objeto estén representados ese sistema familiar. Laura dice, tengo 44 años y siento mucha tristeza, depresión, hice análisis y está todo bien. Bueno, hay que ver, como les decía, no hay una, bueno, si sientes mucha tristeza y depresión es por esto y por esto. No, hay que ver qué pasó, hay que hacer este análisis, hay que hacer la revisión para ver qué está pasando en tu caso en particular y en cualquier caso. Por más que haya historias parecidas, esto también es muy importante, no todo el mundo que tenga o sea, no sé, por ejemplo, mi mamá quedó huérfana a los 5 años. Tal vez a muchas personas, sus madres perdieron a sus madres en una edad temprana, pero no necesariamente va a traer exactamente los mismos síntomas para todo el mundo que le haya pasado lo mismo. Hay que ver el caso a caso, hay que ver qué significó para esta niña, qué representó para esta niña que su madre haya muerto a esa edad, y qué es lo que también siempre apuntamos. No es necesariamente lo que pasó. Por esto con la psicogenealogía vamos más allá, porque no es necesariamente lo que pasó, es qué pasó con eso que pasó. O sea, qué consecuencias trajo, qué consecuencias
materiales o qué consecuencias psicológicas trajo eso que pasó, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo es dolorosísima para todo el mundo, pero no va a dejar la misma huella para una persona que para otra. Entonces siempre es muy importante vernos como seres individuales, con una historia particular, con un sistema familiar particular, con situaciones particulares y analizarlo desde ahí. Nadia dice, me aparecieron los síntomas después del fallecimiento de mi mamá. Bueno, yo te invitaría a que lo revises, Nadia. Después de constelar, me imagino, sentí que vivía. No, de nada. Bueno, a ver qué más. ¿De qué más les quería hablar? Funciona con todo desde que se respeten los principios del método. Exactamente, estoy de acuerdo. Laura, ¿puede estar relacionado con abortos anteriores a mi nacimiento? No leí lo primero que pusiste. Déjame ver si lo encuentro. ¿Con qué puede estar relacionado? Si puedes, dímelo otra vez porque creo que se me fue. Depende. Ven, aquí hay otro depende. Aquí hay otro depende, ¿por qué? Porque sí, cuando hay abortos anteriores a nuestro nacimiento, este niño, esta niña que nace después, o sea, que serías tú, con lo de la depresión, sí, puede ser. Puede ser, pero ojo, o sea, puede ser, es una posibilidad, por favor, no quiero caer en determinismos, no quiero caer en recetas, no quiero caer en esto 2 más 2 es 4, porque no es, en psicogenealogía 2 más 2 no son 4. ¿Qué hay que revisar ahí? Si tu mamá pudo elaborar, pudo vivir este duelo y estas pérdidas, ¿no? Es probable que si esta mamá, este papá pudieron darle lugar a esta pérdida, a este dolor, pudieron transitarlo, pudieron vivirlo, pudieron darle un espacio, no necesariamente el hijo que viene después va a manifestar síntomas como depresión o como angustia o como ansiedad. Ahí hay que ver no solamente el tema de las pérdidas anteriores, sino las consecuencias que trajeron esas pérdidas, ¿no? Para mamá, para papá. A ver. Ajá, me quedé hasta acá. Ay, Dios. Elena dice, mi día de nacimiento es 9 días antes que el de mi abuelo. ¿Puede ser mi doble? Yo no me identifico con él. No, en este caso, él no sería tu doble. Tú serías su doble. Pero sí, son dobles por fecha de nacimiento. Y ahí hay una cosa muy importante porque hace rato, hace unos días, dejaron una pregunta de cuál es la diferencia entre ser doble y la lealtad. Nosotros somos dobles de seguramente más de un ancestro, por fecha de nacimiento, por fecha de fallecimiento, por nombre, por parecido físico, por muchas cosas. Podemos ser dobles. Ahora, el ser dobles no necesariamente implica una lealtad. Implica una identificación inconsciente, que yo tengo que revisar. Fíjate que tú dices, yo no me identifico con él. Bueno, si yo encuentro que yo soy doble de un ancestro, pero la verdad, honestamente, no me identifico para nada no solamente con él, con historias de su vida, listo, no hay nada. A lo mejor, definitivamente hay una identificación inconsciente, pero a lo mejor esa identificación inconsciente tiene que ver con otras cosas. El tema de la lealtad es cuando yo, inconsciente o conscientemente, repito o tengo una fidelidad con algo que le haya sucedido a este ancestro del que soy doble. Pero hay que tener cuidado también porque, bueno, yo soy doble de 7 ancestros. Bueno, no con todos vas a tener una lealtad. Vas a tener una identificación inconsciente en menor o mayor grado, pero no necesariamente va a haber una lealtad. La depresión, sí. Hay que revisarlo también. Verónica dice, soy consteladora para ampliar la representación de una sesión individual, ayuda mucho. En el libro Raquel, solloza por sus hijos, Bergelinger ayuda constelar con anclaje y muñecos. Bueno, no entendí muy bien. Sí, trabajar sesiones individuales. Puedes hablar de hermanas gemelas.
Vivo en España y hermana en Perú. Okay. Bueno, pero cuéntame un poquito más cuál es tu duda con respecto a los gemelos. También hay que ver, probablemente, o en muchos casos vemos que en estos embarazos múltiples hay una necesidad de ocupar un espacio doble, ¿no? O triple en el caso de los trillizos, pero siempre mucha responsabilidad, mucho criterio, hay que ver qué pasó ahí en cada caso. Una endometriosis puede estar relacionada con la muerte prematura de la abuela materna. Hay que ver las circunstancias que rodearon la muerte de esa abuela. Hay que ver si también hay una conexión, si hay una identificación inconsciente. Perdón mi ignorancia, hay consultantes que pidan sesiones de psicología. ¿Psicología o psicogenealogía? Pues son dos cosas distintas. Mi hermana gemela me copia. ¿En qué sentido? Ojo, no todo lo que nos pasa está relacionado con el transgeneracional. Nosotros también tenemos, nacimos en determinado momento, con unos padres en determinada situación, con una infancia con tales y cuales circunstancias, adolescencia, experiencias. Entonces también no todo tiene que ver con el transgeneracional, ¿no? Hay que ver ahí, hay que ver qué pasó ahí, porque también es como les decía, de alguna forma la clave o el punto que nos da la sospecha de que pueda ser transgeneracional tiene que ver con la repetición, pero no con la repetición de que tu hermana te copie, sino con la repetición de que esto que les decía, ¿no? Mi abuela se separó de mi abuelo a la misma edad que yo me separé, o yo me separé a la misma edad que se separó mi abuela. Yo tuve el mismo número de hijos que mi mamá o que mi abuela. Sí, Carmen, claro que hay sesiones ahí depende también de la necesidad de la persona. Hay gente que quiere específicamente sesiones de constelaciones familiares, y hay gente que quiere sesiones de psicogenealogía. ¿Qué relación tiene la endometriosis con la muerte de la abuela? Hay que analizarlo caso a caso. Puede tener que ver, como puede no tener que ver, como puede tener que ver con eso y otras cosas. Hay que ver, como les decía, hay que ver el síntoma, hay que ver cuándo aparece el síntoma, en qué circunstancias aparece ese síntoma, qué repercusiones o qué consecuencias trae ese síntoma para ti, y ahí ir a buscar el transgeneracional. Lula dice, mi mamá es del 10 de noviembre y yo del 9. Mi prima hermana mayor es del 25 de enero, mi hermana mayor del 25 de abril, mi prima menor es del 9 de febrero y yo del 9 de noviembre, ¿no? Interesante, ahí hay que buscar un síndrome. A ver, lo que pasa con el síndrome de aniversario es que hay fechas o edades que se quedan grabadas en el inconsciente por un motivo que es el que tenemos que buscar, y eso hace que se dé como esa repetición de nacimientos tan en las mismas fechas, ¿no? Por ejemplo, aquí se repite el 9, se repite el 25, se repiten hay dobles también, ¿no? Entonces, bueno, sí, es interesante. Pero fíjate que eso es lo que eso es lo que nos permite hacer como este gráfico de recopilar o de plasmar todas estas fechas de nacimiento, y nos va a permitir ver las repeticiones, porque tal vez lo sabemos y es como, mira, tengo dos primas que nacieron el mismo día, en distintos meses, o en el mismo día, pero porque también lo veo, ¿no? En el mismo día, en distintos años. Eso todo hay que verlo, pero recuerden que hay que verlo a la luz de un síntoma o un conflicto, porque a lo mejor hay repeticiones de fechas, hay repeticiones de edades,
pero no necesariamente eso te va a generar algún conflicto o alguna dificultad o alguna limitación en tu vida. Entonces no pasa nada. Lo que no molesta no lo vamos a tocar. Es así. Yo no voy a tocar si tú tienes tienes una identificación con tu abuela que era artista, que fue feliz, que hizo lo que quiso con su vida y que logró todas sus metas. Yo no te voy a tocar esa identificación está perfecta. Lo que vamos a trabajar es esas identificaciones que nos generen un conflicto, un malestar. ¿Por qué sigo repitiendo esto? ¿Y por qué sigo atrayendo el mismo tipo de personas? ¿Y por qué en una determinada época del año me pasa lo mismo? O cada vez que estoy a punto de lograr algo, de conseguir algo, se cae, o porque lo que sea que genere un malestar y que genere un conflicto. Lo primero es, de parte de nosotros como consultantes, es identificar cuál es esa repetición y cuál es ese malestar. A partir de ahí lo trabajamos. ¿Cuándo es mejor hacer una sesión de psicogenealogía o una sesión de constelaciones familiares? A ver, las constelaciones familiares es una... apunta más a lo intuitivo o a lo inconsciente, ¿no? A la observación de los desórdenes en el sistema familiar para, ordenarlos, ¿no? A ver, las dos son a mí me fascinan las dos. De hecho, yo soy psicogenealogista y soy consteladora familiar. Ahora, la psicogenealogía lo que nos permite es un estudio más profundo o más desde el punto de vista del análisis, tal vez racional, ¿no? O intelectual. Esto que les decía al principio de ahora entiendo de dónde viene esto, ¿no? Las constelaciones tienen otro método, que es un método más intuitivo, para mí son maravillosas las dos, se pueden hacer las dos, o se puede hacer una de las dos, o una primero y otra después, pueden ser. A ver, ¿cómo es la proporción que hereda el gen X o el gen Y? O sea, los traumas de la abuela y madre es porque están los óvulos en el mismo cuerpo. Pero el aporte... A ver, yo entiendo esto que me estás diciendo, ¿no? Que cuando mamá estaba en la panza de la abuela, ya tenía los ovarios que posteriormente fueron los que permitieron que nosotros estemos aquí, y ya por eso hay una conexión. No tiene que ver con el gen X o con el gen Y. Tiene que ver porque yo puedo ser doble de un abuelo, de un bisabuelo, de un hombre. No, eso es absolutamente indistinto. Como les decía al principio, esto creo que no les hablé de epigenética, que también los estudios que se han hecho en epigenética han sido un gran aporte para la psicogenealogía, cuando se observó esa transmisión. Por ejemplo, los estudios que se hicieron en madres que estaban embarazadas y estaban cerca de cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York. Y se estudió a estos bebés que habían nacido unos meses después de este ataque, ¿no? O se estudia, por ejemplo, los descendientes de personas que estuvieron en el Holocausto, o que estuvieron en la Guerra Civil, o que participaron o que estuvieron, ¿no? O que vivieron alguna guerra. No tiene que ver necesariamente, no tiene que ver con el sexo masculino o femenino, tiene que ver con la conexión que nosotros podemos tener con las experiencias vividas por esos ancestros. Bueno, esta chica que te contaba, no sé si estabas cuando contaba lo de esta chica y su conflicto con el irse del país, tenía que ver con que era doble de su abuelo. Si hay alguna otra pregunta, como les decía, como para ir cerrando, ya tenemos casi una hora, lo trabajamos desde, primero, la comprensión
conectar estos puntos. Hay un refrán que a mí me gusta mucho de Steve Jobs, que él decía que no podemos conectar los puntos viendo hacia adelante, tenemos que conectar los puntos viendo hacia atrás, ¿no? Entonces la psicogenealogía lo que nos permite es ver hacia atrás, conectar estos puntos y a partir de ahí trabajarlo ya de una forma más, si se quiere, como intuitiva, dirigido como hacia el inconsciente, hacia el hacer como o permitir ese cambio, esa actualización de esas creencias, el resignificar, ¿no? Darle un significado nuevo, darle un significado distinto, situaciones que para nuestros ancestros fueron peligrosas, dolorosas, no necesariamente tienen por qué serlo para nosotros, ¿no? Que nacimos en otra generación, que somos personas distintas. Si voy a tomar la formación de astrogenealogía, es importante que tome los fundamentos de la psicogenealogía, se verán temas distintos. No es necesario, ¿por qué? Porque la astrogenealogía también es como en la formación en astrogenealogía vas a ver también fundamentos de psicogenealogía. Entonces, o sea, si lo quieres tomar, lo puedes tomar, pero no es necesario porque ya en la formación de astrogenealogía vas a ver fundamentos de psicogenealogía. La diferencia, que también es una pregunta bastante común entre astrogenealogía y psicogenealogía, es que en la psicogenealogía trabajamos con esta dimensión transgeneracional desde, por ejemplo, el genosociograma. En astrogenealogía trabajamos con la carta natal, ¿no? La carta natal nos va a traer información de este pasado familiar o de estas experiencias. No necesariamente lo tienes que tener conocimientos en psicogenealogía para hacer la formación en astrogenealogía. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo que este domingo, 25 de febrero, desde las 10 de la mañana Argentina, voy a estar acompañando en la jornada intensiva de psicogenealogía. Besos, Vero. En la jornada intensiva de psicogenealogía, en donde vamos a ver todo esto que hablamos hoy de una manera mucho más profunda. Vamos a aprender a hacer el genosociograma, vamos a hacer visualización. No se vayan, que les tengo una visualización, por favor, se me había olvidado. Quédense 5 minutos. Nada, me despido invitándolos a la jornada para que conecten con esta información y lo podamos trabajar y que sea un gran punto de partida para una resignificación de sus conflictos. Bueno, ahora ya casi se me iba a cerrar y se me olvidaba. Les quiero proponer una visualización. Son menos de 5 minutos y quiero que después la que los hagan o quienes lo hagan después con el vivo grabado puedan dejarnos sus comentarios a ver qué tal les fue, cómo se sintieron. Para las personas que estén, les sugiero, si están las que puedan, las que tengan la posibilidad, estar en un lugar cómodo. Pueden ser sentadas o pueden ser acostadas, tratando de que no haya interrupciones. Vamos a hacer una visualización cortita, pero bueno, las invito vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer varias respiraciones, estuvimos hablando mucho, yo estoy medio acelerada, así que bueno, vamos a bajar un poquito. Vamos a hacer varias respiraciones profundas. Vamos a bajar 2 cambios, vamos a sentarnos, a ubicarnos en un lugar cómodo, donde nos sintamos cómodos, donde podamos tener apoyo, ¿no? Apoyo del cuerpo. Y esta visualización las va a llevar a devolver tal vez lo que estén cargando y no sea suyo, no les pertenezca del todo. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer varias respiraciones profundas, unas 3, 4 respiraciones profundas con los ojos cerrados y van a visualizarse en una habitación amplia, y esa habitación va a estar decorada con los colores que ustedes quieran. El color de las paredes, le pueden poner detalles, le pueden poner cuadros, les pueden poner muebles. La idea es que le pongan el mayor detalle posible a esta habitación, a esta sala familiar. Sillas, muebles, el color de las paredes, pinturas, los cuadros, los adornos que ustedes quieran.
Y en esa habitación, en esa sala, van a ubicar unas sillas cómodas en las que se puedan sentar cómodamente. Las pueden ubicar en círculo o las pueden ubicar en forma de U, porque vamos a tener una reunión familiar. Cuando estén ubicadas en sus sillas, estén sentadas en sus sillas, van a registrar cómo se sienten en ese lugar. Y en primer lugar, van a recibir a sus padres, estén vivos o no. Van a recibir y le van a dar la bienvenida a sus padres. También a cualquier miembro de su sistema familiar que ustedes sientan que deban estar ahí. Abuelos, tíos, bisabuelos. Hay algunos que se pueden aparecer espontáneamente. Ustedes los van a recibir a todos. Todos, que se aparezcan los que se quieran aparecer. Les vas a agradecer que hayan acudido a este encuentro y que los convocaste para devolverles algo que no es tuyo y que les pertenece. Puedes visualizar a estos ancestros con una gran cesta en sus rodillas, en sus piernas, en las que tú vas a ir depositando paquetes de distintas formas, de distintos tamaños, de distintos colores. Vas a tomar esas devoluciones que les vas a hacer en forma de paquetes y se los vas a ir entregando uno a uno. Mientras les vas entregando o los vas poniendo estos paquetes en estas cestas que llevan tus ancestros, les vas a decir: les devuelvo la responsabilidad de su felicidad. De pequeña, de pequeño, creí que siendo de tal o cual forma o haciendo tal o cual cosa, ustedes serían más felices. Ahora entiendo de adulto, de adulta, que cada quien es responsable de su felicidad. Les devuelvo el poder de sanar sus heridas. Ahora sé que no depende de mí. Les devuelvo las armaduras que pusieron freno a su evolución. Les devuelvo las creencias limitantes que pusieron freno a su evolución. Yo me quedo con el permiso de desarrollarme plenamente en todos los aspectos de mi vida, en mis relaciones, en mi profesión, en mi prosperidad económica y creativa. Les devuelvo las armaduras que pusieron sobre mi corazón para protegerlo de heridas, pero que también me han impedido dar y recibir todo el amor que yo y los que me rodean hoy nos merecemos. Les devuelvo sus miedos, sus fobias, sus proyectos frustrados, sus monstruos y sus fantasmas. Hagan con todo esto lo que quieran. Quizás lo devuelvan a sus ancestros. Ahora les pertenecen a ustedes. Y vas a ver cómo estos ancestros reciben estos paquetes, asienten, tal vez incluso te devuelvan una sonrisa, un gesto de aceptación, y se van poco a poco levantando y llevándose sus paquetes. Mientras se van marchando, les agradeces nuevamente haber estado acá y les agradeces sobre todo haber servido de canal
para tu llegada al mundo. Porque gracias a ellos tú estás aquí hoy. Observa cómo se llevan todo lo que les devolviste. Y se van marchando. Tú te quedas un ratito, disfrutando de esa sensación de ligereza y de liberación. Y ahora, llena de amor y de agradecimiento, puedes abrir los ojos y estirar tus músculos. De nada, Vero. De nada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haberse animado a hacer esta visualización también. De nada, de nada. Pasan cosas maravillosas en esta visualización. Por eso se las quise compartir. Veo que hay gente que se está uniendo todavía, así que podrán hacer la visualización después. De nada, gracias a ustedes. Dense gracias a ustedes por abrir por iniciar este viaje, este camino. Wow, qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto es mérito. Esta sensación que sienten ahora de liberación es suya. Es mérito suyo, es trabajo suyo. No, de nada. Así que bueno, nada, muchas gracias. Me despido. Espero haber aclarado dudas, haber traído información valiosa con respecto a la psicogenealogía. Recordarles que este domingo tenemos la jornada intensiva en la que vamos a ver todo esto con mucha más profundidad, en la que vamos a hacer visualizaciones, vamos a hacer ejercicios, vamos a aprender a hacer el genosociograma, a interpretarlo, a las claves para interpretarlo. Así que los espero este domingo y les mando un abrazo grande.